Un saludo muy cariñoso a toda nuestra audiencia de esta semana. Mi nombre es Cecilia Márrate, yo soy Digital Chile. Estoy con mi querida Trini Siles, acompañándonos en nuestra narrativa del cuento, Gabriela Oces, como siempre, con su análisis desde el punto de vista psicológico, y nuestra querida Vivi Masobrio con el análisis del punto de vista de escritura. Vámonos por el capítulo 105, una gran escritora, y quiero que la presente Trini. Adelante, Trini. Muy bien, buenos días a todos. Un gusto volver a estar con ustedes y le voy a pedir entonces a Cecilia que me habilite la posibilidad de presentar un Power. Adelante. No va a ser una clase, no se preocupen, pero sí quiero mostrarles el libro. Lo tienen con ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, está El aquí. libro de donde extraje este cuento, en el que son 5 relatos, todos relacionados con lo que podría, en dónde podría confluir la vida de los animales con la de las personas. Y hace un acopio fantástico de cada uno. Yo elegí este cuento por distintas razones. El matrimonio de los peces rojos, que es el que lleva el título. Es un libro que publicó el año 2013. Guadalupe Nettel es mexicana y hoy día está sonando mucho en el mundo narrativo. De hecho, si tratan de comprar algo de ella les va a costar porque está bastante agotada su literatura. Entonces vamos a abordar hoy este mismo cuento, el matrimonio de los peces rojos. Entonces, como en otras oportunidades, les voy a pedir que traten de seguir la lectura, que se acomoden, se relajen y se concentren principalmente. Perdón, voy a volver a subir una fotografía para ilustrarles con una imagen, porque creo que vale la pena hacerlo. Em, esta imagen me hace pensar mucho en la historia de esos peces rojos que pudieran haber sido esos, ¿no? Pero con esa relación en que también em, está unida por algo que es más bien delicado, endeble. Entonces sí, ahora me voy a la lectura del matrimonio de los peces rojos. Ayer por la tarde murió Oblomov, nuestro tercer peso. Nuestro tercer pez parecía víctima de una depresión o el equivalente en su vida de pez en cautiverio. Dudo mucho que haya sido feliz. Él tuvo más tiempo, más serenidad para observarnos a Vincent y a mí. También sintió pena por nosotros. Un mes antes yo había pedido la licencia de maternidad en el despacho de abogados donde trabajaba para preparar el nacimiento de nuestra hija Lila. Prefería quedarme en casa, pero el exceso de tiempo libre me llenaba de preguntas sobre mi futuro. Vincent, en cambio, pasaba muchas horas más que antes en la oficina. Lo sentía distante, perdido en su agenda y en sus preocupaciones laborales en las que yo no tenía cabida. Aprendí a distinguir bien a nuestros peces. Vincent los observaba menos, pero también le inspiraban curiosidad. Me hizo notar que el macho había abierto sus aletas. Un día que salimos al mercado callejero, él me echó en cara que quisiera comprar naranjas. Son muy caras, me dijo. Ya no puedes despilfarrar el dinero como has hecho siempre. Sentí cómo mi vida se cubría de nubes amenazadoras. Mis ojos se cubrían de lágrimas, también porque notaba que el abrigo ya no me cerraba. La alegría no volvió en todo el fin de semana. El lunes en un bar pedí un jugo doble de naranja, un café creme, un croissant. En una librería adquirí una novela y más tarde me compré un suéter adecuado para reemplazar el mío. Al volver a casa, advertí que el pez macho seguía con sus aletas desplegadas y que la hembra acusaba un cambio físico. Cenamos en silencio. Mientras Vincent trabajaba, aproveché de colgar las cenefas con ositos en el cuarto de la niña, tarea que habíamos planeado hacer juntos. Vincent se lo tomó como una provocación. Dado mi interés gatuno, decidí visitar la biblioteca de mi barrio
y allí me instalé con un diccionario enciclopédico de animales marinos. Descubrí que nuestros peces eran los beta splendors, más conocidos como los luchadores de Siam. Una de sus características más notorias era su dificultad para la convivencia. Vincent me pidió disculpas por su actitud egoísta. Al terminar de comer, hicimos el amor. Una de las pocas veces que nos sucedió durante el embarazo. El libro recomendaba comprar una pecera más grande y así lo hicimos. Lila nació esa misma semana. Adaptarse a la falta de sueño y a la delicada tarea de ocuparse de un bebé implicó un esfuerzo casi sobrehumano. Mi marido me acusaba con indirectas de no ocuparme de la niña como una madre ejemplar, y yo le reprochaba sus recriminaciones. Según el pediatra, Lila sufría cólicos terribles. Ninguno tenía ánimo para conversar. Las discusiones fueron aumentando velozmente. Un día Vincent salió de la casa con un portazo. Mi madre anunció visita desde Burdeos y su yerno, mi marido, le hizo ver en forma muy grosera que debía alojarse en un hotel. Después llegó también mi padre. Mis padres y Vincent se evitaron. Es más, ni siquiera Vincent se dignó despedirse de ellos. Ya casi no observaba a los peces, sin embargo sus vidas me entristecían. Llamé para reincorporarme al despacho y me sorprendió cómo el director solucionó mi caso prolongándome la licencia de maternidad con goce de sueldo bajo la condición de que yo aceptara que sufría una depresión postparto. Me sentía infeliz y sobre todo sola. Vincent me convenció que era un arreglo aceptable y que aprovechara de viajar sola con la niña a la casa de mis padres. Llegaron también mis hermanos. Mis padres estaban encantados. Al regreso, Vincent tenía muchas ganas de abrazar a su esposa y a su hija. Tuvo que contarme que los peces habían tenido una pelea, ambos estaban lastimados. Hubo que separarlos. Dije convencida que nuestros peces se amaban, aunque no pudieran vivir juntos. Después de unos días, actué arbitrariamente y regresé el pez al acuario matrimonial. Nuestra relación siguió su curso paulatino hacia la putrefacción. La paternidad se había comido lo que quedaba de nuestra pareja. Lila sufrió una infección intestinal con una fiebre de casi 40. Me hice cargo sola de ella. Vincent llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. A partir de ese momento dejamos de ser marido y mujer y nos convertimos en compañeros de casa. Mi estado de ánimo oscilaba entre el resentimiento y una tristeza insondable. Un día sin previo aviso, la hembra apareció flotando, muerta en el acuario. 2 semanas después, Oblomov acabó flotando muerto como su antigua compañera. Nadie nos obligó a casarnos. Nadie nos metió en nuestro acuario familiar sin nuestro consentimiento. Los motivos por los cuales nos dejamos son muchos, mucho más difusos, pero igual de irrevocables. Bueno, muy bien. Yo con esta lectura no dejé de pensar personalmente en la vida de pareja, en la vida de matrimonio que al menos tuve yo y que tengo la impresión que tuvieron o que tenemos todos los que enfrentamos esta vida y que experimentamos sensaciones como las de ellos. El acuario de estos peces rojos, obviamente que me hizo pensar en un espejo de ellos dos, un espejo en el cual ellos dos están también tratando de subsistir dentro de ese mar complejo que son las relaciones humanas, las relaciones en que tienen que tratar de encajar costumbres, idiosincrasias, familias distintas, pero que muchas parejas logran sacar adelante. No es fácil, porque uno tiene que lidiar, tiene que aprender a ceder, pero también a exigir. Es un reto para una pareja el llevar a cabo esta situación en que
tengo la impresión que si la madurez es mayor y la sensación de generosidad hacia el otro también, bueno, eso ayuda muchísimo. Los personajes de esta mujer, de esta autora, Guadalupe Nettel, tienen una fuerza dramática fantástica. Creo que ella sabe delinear cada una de esas presencias, ¿no? Tanto femenina como masculina, y creo que hace una diferencia muy bien lograda entre lo que es la sensibilidad femenina y masculina. Simplemente se los retrato en dos ejemplos que son muy decidores. En esa compra en el supermercado, en el que él le hace ver con mucha imprudencia y sobre todo torpeza que ella está comprando más de la cuenta. Es posible que ella viniera de un matrimonio, que ella de una familia en que eso se podía hacer con más tranquilidad, pero aquí tenían que cuidar los gastos. Pero eso lo dice de una manera muy triste, muy ofensiva, haciéndole ver que ella está dilapidando el dinero. Y ella después queda llorando sola. Él lo percibe. Sin embargo, no hay conversación después de eso. Hay algún intercambio otra vez fuerte. Sin embargo, ella está lastimada por ese comentario, tanto así que después incluso se desata comprando naranjas y consumiendo una serie de productos que después le podrían doler a él, pero lo hace a escondidas, pero con la tarjeta de crédito de los dos. Hay otro aspecto que también es importante, otro ejemplo dentro del cuento, cuando la familia está en la casa, la mamá anuncia su visita y él es tremendamente frío, tanto así que ni siquiera se evitan todos. Pero él querrá decir mucho con la conducta, ni siquiera es diplomática, es directamente eh, tosca, es directamente ofensiva para la familia. Obvio que esos papás tuvieron que haber sacado conclusiones de ese comportamiento de él. Hay mucho que hablar en este cuento y me encantaría ahora escuchar a Gabriela. Gracias, Trini. Este cuento se centra en el final de un amor, de una familia, de un proyecto, de una relación. El amor tiene distintas etapas, desde que tú detectas a alguien que podría ser y te empieza a gustar a alguien, hasta el final. Y este cuento se centra en la etapa donde el amor muere. Y también el proyecto, el, la ilusión, o sea, es un cuento muy doloroso y está muy centrado en la emoción. La autora escribe como una anatomista las emociones que van teniendo lugar, tanto en ella como en él. Es muy fuerte en ese aspecto. Y por otro lado, es un cuento tan centrado en la emoción que a la vez está lleno de agua. El agua es el elemento emocional, de acuerdo a la astrología, de acuerdo a las antiguas sabidurías, y acá está omnipresente. Está el tema de los peces que viven en acuario, y hay todo un cambiarlo de acuario. Entonces, ahí tenemos presencia de agua. Hay presencia de líquido también en el jugo de naranja, que su antojo de embarazada le dice que le dan ganas de tomar, y es cuando desde ese punto que nos insertamos como lectores, porque no tenemos mucha idea de lo que pasó antes. Ahí hay un elemento líquido de cuando en la primera ofensa que aparece de él en el cuento, cuando le niega a su mujer, que además está embarazada, la posibilidad de tomarse ese jugo de naranja, por las razones, como decía la Trini. Él parece que era bastante tacaño, bastante materialista y preocupado de los correlatos materiales, de cuánto costaban las cosas. El agua vuelve a estar presente en un momento muy significativo, que es que ella quería tener un parto en el agua y él se opone, ¿ya?
Hay agua también en las nubes, que están omnipresentes. Hay agua en un París tremendamente lluvioso. Hay agua en las lágrimas de ella, en los acontecimientos por los cuales va atravesando. Todo esto ligado a la emoción, emociones que son como duras de vivir para cualquier mujer. Está su pena, su desconcierto, están su reacción a las pesadeces que él le va diciendo, que le dice que se hace la víctima, que la descalifica, que no quiere recibir a los padres como es debido, etc. Y todo esto, como decía, en un contexto en que ella está embarazada, o sea, de gran fragilidad. Después nace la niña tiene problemas, y ahí se consuma el distanciamiento entre ambos, porque él lo vemos a través de todo el cuento tomar una posición evitativa de alejamiento, se aleja de ella con una distancia emocional y física, y de hecho ella concluye que su matrimonio terminó cuando él llega un día a las 6 de la mañana, después de una celebración de oficina en que ella lidiaba con la niña. O sea, ¿qué más distancia, qué más alejamiento entre dos personas que aquello? Por lo tanto, somos, al leer este cuento, testigos de una relación que sucumbe. Y acá vuelve el símbolo del agua, donde ella señala que esta relación y este amor sucumbe en aguas estancadas. Hasta aquí la primera parte del comentario y le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Muy esclarecedora, como siempre, las compañeras. A mí es un cuento que me inquietó desde el título. Pero primero vamos a ponerlo en contexto porque esta escritora mexicana, Guadalupe Nettel, tiene entre sus haberes como escritora ser cuentista. O sea, no es de los que escriben novela y usualmente a veces escriben cuentos, ¿no? En términos de inspiración. Ella tiene 4 libros de cuentos. Uno se llama Juegos de Artificio, el otro se llama Le Jour Fossil y el otro se llama Pétalos y otras historias incómodas. Y el libro que contiene este cuento se llama justamente El matrimonio de los peces rojos, y como ya nos mostró Trini, recibió en el 2013 un premio de narrativa breve. Se habrán dado cuenta, uno de los títulos está en francés, porque justamente nuestra escritora vivió parte de su infancia en Francia. Su segunda lengua es el francés y ha trabajado muchísimo en integrar la cultura española e iberoamericana con la francófona a través de distintas publicaciones. En este caso, el título del cuento me impactó, como les decía, porque yo he tenido peces, son muy simpáticos, pero realmente transmiten muy pocas emociones. Su vida parece ser muy aburrida, y cuando uno los observa así, el agua, sus desplazamientos, producen mucho relax, producen mucha paz. Entonces, de repente, que la autora apele a esta variedad específica de peces luchadores, de peces que no saben convivir, es una tremenda alerta para el lector, ¿no? Porque estamos hablando de una pareja de peces que conviven con una pareja de seres humanos. Y la estructura del cuento es sumamente interesante porque empieza con un comentario sencillo, empieza hablando de Oblomov, que es el tercer pez que tiene el matrimonio, de una manera así como, podríamos decir, banal. Y hay un crescendo, es decir, es como una melodía que empieza muy suave y va teniendo, ¿no?, esos crescendos, esos aumentos,
esos impactos que nos sacuden, porque la relación entre esta pareja se va volviendo cada vez más turbulenta, más problemática. Y lo que impresiona es que el analizador, el disparador del conflicto, es justamente el nacimiento de su hija. Yo me imaginaba, Trini hablaba de los matrimonios, sí, originalmente son esas típicas parejas que ambos están todo el día fuera de su casa, se encuentran breves momentos en la noche, en espacios muy pequeños, porque Gaby nos hablaba del agua, y a mí lo que me impactó, más allá del agua que sí tiene una presencia muy fuerte, los espacios. Todo el tiempo remite a que el departamento es muy pequeño, y que cuando llega la pareja de peces rojos para poder instalar un acuario adecuado para 2 peces, tienen que retirar la edición del Código Civil, que era material de trabajo de nuestra protagonista. Y acá cuando digo nuestra protagonista, me refiero a algo muy interesante. Oblomov, el tercer pez, tiene nombre, el marido se llama Vincent, la niña se llama Lila, pero nuestra protagonista en ningún momento ni se identifica, ni la identifican con un nombre. Y esto ha llevado a pensar, a mi humilde lectora y a muchos analistas, que es la propia autora la que se hace presente, ¿no?, en esta historia. Y tampoco casualmente, la pareja de peces rojos, ninguno tiene nombre. Son simplemente el macho y la hembra. Lo que nos haría pensar en el hombre y la mujer en una pareja, o sea, una mirada hasta descarnada, ¿no?, de las relaciones. Y solo como para comentar, me impresiona porque el libro, que no he tenido la suerte de leerlo completo, pero sí me he informado, narra todo en torno a hongos, a gatos, a cucarachas, bueno, y a esta pareja de peces, que es un dato interesante de cómo los escritores eh, se ponen a explorar, se ponen a investigar sobre aspectos que a veces no conocen para poder armar una historia interesante. Eh, y por eso les recomiendo que lo lean muy tranquilitas. A mí me requirió básicamente 2 lecturas, porque ya me voy a referir a cómo se desarrolla esta historia que nos tiene en vilo hasta un final que es muy fuerte y una discusión tremenda. Ella llega a decir: crucé la frontera con lo que expresé y con lo que hice, porque revolea todo lo que tiene en las manos, hasta que después de muchas reflexiones esta pareja se separa. Entonces es maravilloso ver cómo a través de 2 seres que tienen vida, pero que en general a los cuales no se les atribuye emociones, como son los peces, se plantea toda una historia de amor y de desamor, de encuentro y de separación entre 2 seres humanos. Gracias, adelante, Ceci. Gracias, chicas lindas. Sí, la verdad que ella sufre hartas pérdidas en el cuento. Sufre el distanciamiento de su esposo, sufre la pérdida de su trabajo. eh, la verdad que entre la maternidad, el embarazo, la pareja que nunca entendió su estado, porque generalmente los hombres, bueno, no generalmente, pero en el trabajo, entre los parientes, ya se avisan: oye, a tu señora le va a pasar esto, esto, esto. Entonces, obviamente un paquete naranja era nada, era un gusto que había que darle, no era mayor gasto. El abandono de las actividades en conjunto como pareja, totalmente. La verdad que ella, como la protagonista, sin nombre, como dice la Bibi, sufrió muchos abandonos, y él por su lado se refugió en el trabajo. El nacimiento y una espera que debía ser súper linda, como el embarazo, la gestación, fue catastrófico para ella, y para él totalmente tomó distancia de ambas, tanto del embarazo como de su mujer. Y me llamó mucho la atención donde ella, ya cuando va a tener
a su bebé, comentaron los enfermeros que notaron la fuerte tensión entre ellos y que para ellos fue muy desgastante y como más cansador que la pareja hubiera estado en ese estado. Interesante cuento. Así que le doy la palabra a Trini a ver qué más nos tiene que contar. Y voy a volver a mostrarles en la pantalla la fotografía de ella. Ella es una mujer muy encantadora, tiene varias entrevistas y conferencias en internet, en YouTube, las pueden encontrar. Pero ya nombró Vivi algunas novelas, eh, de hecho tiene mucha facilidad y por lo mismo se puede manejar muy bien en ensayo, en novela y en cuento. Allí están parte de su literatura, pero se las quiero mostrar a ella. Ella es Guadalupe Nettel, nacida en México el 27 de mayo del 73, tiene 49 años. Y tal como lo mencionaron ustedes, también tiene formación francesa, vivió en Francia, domina el francés y en las conferencias, de hecho, nombra a muchos autores clásicos franceses que la han encaminado en su carrera literaria, pero es una mujer de una vida interior muy intensa. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, como suele suceder en la infancia, suceden situaciones que pueden marcar después la vida entera. Y ella, si se fijan, bueno, tuvo de chica problemas oculares. Ella padeció de una enfermedad, déjenme ver, ya no recuerdo bien la enfermedad, creo que la mencionó en algún momento Vivi, pero por esta misma razón, Perdón, nistagmo. eso. Entonces, bueno, fruto de esa enfermedad sufrió acoso escolar, bullying, el famoso bullying, y de hecho ella se refugió en la lectura, en la literatura, desde niña, tal como lo hicieron otras autoras como Samantha Schweblin en su momento, ¿no? Esta es una mujer joven y que atraviesa las vicisitudes de la vida en pareja, pero también ella se ha apegado mucho a esas madres que esperan un hijo o que no quieren tener un hijo. Ella lo discute mucho entre ellas, en el fondo a propósito de la decisión de ser madres. Sus temas principalmente son estos, ¿no? Como ella misma lo nombra en el libro, la ferocidad de la vida de pareja, las crisis existenciales y cómo las decisiones toman partido en la vida de uno. Los premios las ha ganado muchísimos en su vida. Algunas imágenes de ella también se las muestro allí. De hecho, está con el libro del que tenemos hoy, el matrimonio de los peces rojos. Pero relacionado con esto, con la vida que ella tuvo, em, y por el intimismo que trabaja también, ella hace mención en una conferencia a un aspecto que nombra un autor, que es Juan Gabriel Vázquez, un colombiano, en que dice que las personas, los escritores, se diferencian en dos grupos grandes. Unos, los que están interesados en el mundo exterior, y los ombliguistas. Los ombliguistas serían esos personajes, el autor los cita con algo de desprecio. Sin embargo, Guadalupe dice, yo soy una de esas ombliguistas. De hecho, Proust también lo es, dice ella. Pero ¿por qué? Dice ella, ¿y por qué lo defiende tanto? Porque justamente cuando uno empieza a hablar desde las entrañas, como lo dice ella, de sí mismo, entonces recién puede conectarse mejor con las almas de otros personajes. Y eso es lo que ella puede hacer. em, Tratar de entender el comportamiento que tienen algunos personajes, qué hay detrás, por qué las reacciones que tienen. Y gracias a eso, a esa conexión íntima que logra con sus mismos personajes, en que trata de indagar los sentimientos más hondos e incluso más dolorosos, es que ella logra una comunicación subjetiva con su yo subjetivo con la subjetividad de sus protagonistas o personajes. Y creo que lo hace de una manera ejemplar.
Y me gusta mucho además que sea ella parte de una generación joven, porque nos ilustra cómo de alguna manera los problemas vitales son los mismos siempre, solo que transmitidos desde una voz muy vital, muy astuta además. Em, Me encanta como ella en otra conferencia hace alusión a que en el fondo la vida es también como un concierto de instrumentos, en que son instrumentos con diferencias. Cada, qué sé yo, el piano se va a manifestar de una manera y la guitarra de otro. Entonces tenemos que aprender a escuchar esos sonidos para lograr un buen concierto en el fondo, una buena vida. Y eso obviamente que no es fácil, pero qué bien lo hace ella. Yo creo que es una literatura penetrante en que a uno le hace cuestionar además cuánto de uno hay en esas actuaciones. Uno se ve muy reflejado, pero creo que esa alusión que les hice al principio de la pecera como un espejo es importante, porque el comportamiento que tienen esos peces, desafiante, violenta a veces, eh, en que se están rondando, de pronto hay algunos rasgos pocos de cariño, algo que todavía queda, pero como decía Gaby, ¿no? Están sucumbiendo de una relación que ya no da más y que termina por romperse cuando nace la niña. ¿Quién no ha vivido esas situaciones tan difíciles que son la llegada de un niño a la casa, donde se rompe la armonía que antes había, donde hay mucho más ruido y todo gira en torno a ese nacimiento, en que comienzan las verdaderas peleas? Creo que muchos matrimonios lo han dicho, o muchas parejas, que antes no tenían crisis, las crisis llegaron con los hijos. Y es verdad, porque los niños alteran el orden que se había establecido previamente. Y ahora las necesidades son otras, las preocupaciones son otras. Las mujeres giran mucho más en torno al niño y dejan de lado un poco la relación de pareja. Y de eso se quejan siempre. Hasta que después, bueno, se retoma un poco el ritmo y se vuelve a una nueva armonía. Pero eso requiere tiempo, mucha madurez y mucha generosidad de ambos. Me gusta muchísimo esta autora, porque tiene una minuciosidad muy elegante y muy pura, muy transparente de mostrar las excentricidades que todos tenemos de alguna manera, ¿no? Su prosa es sencilla, se lee con facilidad y uno se deja atraer rápidamente por lo que ella va presentando. Yo les recomiendo su lectura porque se van a sentir identificados o van a terminar por entender mejor lo que nos sucede a todos en este intercambio de vida, ¿no? Y bueno, después vuelvo, Cecilia, te voy a pedir nuevamente al final para recomendarles un gran libro de ella. Gabriela, te cedo entonces el micrófono. Trini. Aquí destacan varias cosas a las cuales tú has tocado también. Me da la impresión que se proyecta una visión muy sombría de la existencia, del ser humano, del amor. Fíjate que ella elige para espejear las relaciones entre las personas esta especie de peces que se caracterizan por su dificultad para la convivencia, que le llaman los luchadores de Siam. O sea, aquí hay un cierto guiño a la escala evolutiva, donde esta sombra, esta dificultad, podría estar recorriendo toda la escala evolutiva. Ahora, si uno piensa, también hay seres que viven en pareja, entiendo que las aves son muy monógamas, muy de pareja, pero ella elige los peces situados muy lejanamente al hombre en esta escala como espejo. Eso es lo primero que quería decir. En segundo lugar, pienso que acá, cuando uno lee, tiene un déjà vu. Lo que aquí ella está relatando, tontos, lo hemos visto. En lo personal lo he visto en la clínica, en mis pacientes.
con quienes se conversa obviamente de manera muy profunda. Lo he visto en conversaciones de amigas, lo he visto en vidas y también, ¿por qué no decirlo? También en la propia vida uno ha experimentado muchas situaciones, momentos y rasgos de lo que aquí aparece. Aquí aparece reconcentrado, ¿no? Pero no nos está hablando de nada nuevo. Ahora, ¿cómo se rescata ella? ¿Cuál es el rescate que ofrece el cuento ante esta visión tan sombría? Yo aquí veo tres aspectos. En primer lugar, veo la literatura. Ella se compra en el minuto en que se revela con esta tacañería al marido, ella va a casa y se compra una novela que empieza a leer. Y esos son sus momentos de refugio, de agrado, de pasar el tiempo y de evadirse un poco de esta realidad dura que ella está viviendo. Ahora, realidad que a lo mejor si miramos desde fuera, puede que un observador poco avispado no la va a encontrar tan dura, una mujer que tiene una profesión, que vive en París, en Europa normalmente los espacios son súper reducidos, o sea, puede que está esperando un hijo, ¿ah? Pero su verdadero refugio parece ser la literatura y, en un sentido más amplio, el conocimiento, porque ella fue a la biblioteca y tomó libros que le explicaron sobre estos peces que ella tenía en su casa. O sea, aquí, junto con la literatura, está el amor al conocimiento, que yo siento que se nos ofrece como un refugio. Y, finalmente, la propia familia, la familia de origen, con todo lo que eso connota, con el amor de los padres, con la infancia, con los recuerdos. Ahí hay también un pozo de contención y ella, el libro, el texto culmina con que ella se va a ir a vivir con los padres a una ciudad de provincia, que no sé, me parece que era Burdeos, de donde es oriunda su familia. Ella va a volver con la familia y ahí también hay algo súper lindo, como el refugio en la propia identidad, en las propias raíces, la vuelta también a la provincia, a la sencillez del campo, de algo menos exigente que la capital, París, donde ella vivía. Eso es lo que podría decir de este cuento y le paso la palabra a Viviana. Gracias. Sí, hablando de animales que yo mencionaba antes de iniciar, la autora nos brinda en el inicio del libro dos pistas, son dos frases, que una dice: todos los animales saben lo que necesitan, excepto el hombre, Plinio el Viejo. Y la otra dice: el hombre pertenece a esas especies animales que cuando están heridas pueden volverse particularmente feroces. Gao Xinjiang. Cuando uno lee esas dos ideas, esas dos manifestaciones de sabios, ya va pensando, bueno, en qué lugar la autora coloca a los seres humanos y qué relación establece con los animales, que Gaby nos mencionaba el tema de la escala evolutiva, ¿no? Aquí habla en general de los animales, pero uno cuando va avanzando en el texto le va confiriendo mayor comprensión o va vinculando estas dos expresiones iniciales con el contenido del cuento. Yo les decía de las dos lecturas, no porque el cuento no sea de fácil comprensión. Aquí se dan dos historias en paralelo, casi podríamos, dos historias si tomamos las especies, ¿no? Los peces y el hombre, pero casi tres si tomamos la presencia de Oblomov, este pez que vive solo desde el comienzo, los peces rojos y la pareja. Y hay un personaje que no hemos mencionado y que parece ser muy importante, porque es una amiga
muy particular, que es la que le regala la pareja de peces rojos, que es la que parece desatar las miradas, las reflexiones, las observaciones, las investigaciones, como decía Gaby, ¿no? Ir a la biblioteca a saber algo más sobre estos peces beta, sobre estos peces luchadores, sobre estos peces que vienen de aguas estancadas. Ahí hay otro punto, ¿no? Estos peces en su vida natural viven en aguas estancadas. Entonces también uno siente como que son sacados de un hábitat con específicas características y puestos en un hábitat, yo diría, anodino, aséptico, sin un lugar donde esconderse. Justamente el primer espacio donde los colocan no tiene un castillito como tiene habitualmente en los acuarios, no tiene un alga, no tiene una piedra, están ahí los dos expuestos permanentemente y la misma sensación da la vida de esta pareja. Al convivir, ante la necesidad de convivir por la licencia por maternidad de ella, están expuestos el uno al otro, el uno a la presencia del otro. Y por eso tal vez el refugio en la literatura. Hay un momento que dice que cuando ya las cosas se están poniendo muy, muy distantes, que cuando Vincent llegaba, ella estaba con un libro en la mano o dormida. O sea, como que el libro se interpone como una frontera, como esa piedra, como ese alga, como ese castillito donde esconderse en el acuario. Y justamente para evitar las confrontaciones los separan a los peces rojos, con lo cual ya la autora, en cierta forma, a través de una analogía, nos va mostrando cuál va a ser el fin de esta pareja. Y no quiero dejar de detenerme sin estirarme demasiado en el reconocimiento de esta escritora hacia lo que es el feminismo, el rol de la mujer, la denuncia respecto a la vida de la mujer, porque si miramos a la protagonista, ella es como que acepta, por más que se revela, que le da rabia que no le reconozca los antojos, algo que nos encanta a las mujeres durante el embarazo, que nos mimen, que nos consientan, y si tenemos ganas de comer frutillas a las 3 de la mañana, que nuestro príncipe azul vaya a buscarlas por donde sea. Y esto no le resulta a ella, y es una de las cosas que la revelan en primer lugar, simplemente quería naranjas. Pero esta mujer cede, va cediendo, acepta que la obliguen a continuar su licencia por maternidad desde el bufete donde trabajaba, y le pagan, y él dice, bueno, pero te van a pagar, ¿qué importa? Después te buscas otro trabajo. Esta mujer cede en aceptar el parto sin agua, y su hija nace en una estéril habitación con olores a hospital, donde solo se respira tensión. Yo creo que ahí hay una oposición interesantísima desde lo escrito, el parto en agua, que se sabe que es relajante, donde todo fluye, donde todo se pasa del líquido amniótico al agua, ¿no? Que mantiene la temperatura corporal, y acá ella está en una camilla, ¿no? Desde del máximo relax a la máxima tensión, que la perciben, como decía Ceci, hasta los propios enfermeros. Entonces quiero rescatar, referido al tema del feminismo, el comentario de Len Showalter, que habla de una división de la literatura en 3 etapas: la femenina, que se adapta a la tradición y acepta el papel de la mujer como existe; la feminista, que se declara en rebeldía y polemiza; y la de mujer, que se concentra en el autodescubrimiento. Y acá volvemos al tema de la posibilidad de que este paseo por el acuario sea a su vez una exploración, como nos decía Trini, de los propios sentimientos de la autora, que justamente a Guadalupe Nettel se la ubica en esta tercera etapa, la etapa del autodescubrimiento, que nos lleva a los demás, a los lectores, también a un autodescubrimiento, a identificarnos en esta protagonista
que se cansa de ceder. En un momento dice, basta, no quiero más imposiciones, no quiero estar toda la noche con mi hija enferma y estar preocupándome dónde está mi marido y si le pasó algo. Creo que a todas en algún minuto algo parecido o a una amiga le ha sucedido. Entonces esta mujer se revela y el cuento habla de una segunda oportunidad. Ella se da cuenta que puede, primero porque cuenta, como nos decía Gaby, con una familia de respaldo, unos papás que ya le han demostrado que la pueden cuidar, que le pueden resolver los problemas, pero no se queda en esa comodidad. Ella quiere ir a vivir con sus papás un tiempo, buscar un trabajo y después un lugar donde vivir con su pequeña. Y hay como un atisbo de esperanza, donde ella supone que tal vez Vincent pueda ir y terminar mudándose con ella, pero los dos saben que se están autoengañando, que la relación está terminada, que está en aguas putrefactas y que no tiene posibilidad de renovación, pero sí existe la posibilidad de que ambos reconstruyan su vida. Y ella de la mano de su hija, que todos las que somos mamás sabemos la importancia que tienen los hijos, el motor que significan, ¿no? Porque cuando no tenemos ganas, ellos están ahí y por ellos nosotros nos inventamos las ganas, sacamos voluntad de donde sea. Así que me parece un cuento maravilloso en su forma de escritura y también en los mensajes que nos da a las mujeres, pero creo que también a los hombres. Pueden verse reflejados en muchas actitudes que no son las mejores. Gracias. Sí, Vivi, gracias. Bueno, y ella deja entrever que hubo una especie de infidelidad en una noche que él se pierde y no llega y no fue capaz de avisarle a ella por teléfono que no iba a llegar. Qué pena más grande, porque en realidad una mujer en esos momentos no necesita tener un problema así. Así que también, aparte de eso, antes pienso que habrá sido un embarazo acordado entre los dos, porque él toma tanta distancia terrible de la protagonista. Después ya relaciones sexuales tampoco ya tenían. Entonces, la verdad que yo creo que a lo mejor fue un embarazo no deseado, aunque no lo dice, pero me da la sensación porque en la segunda hoja del cuento dice buscamos todo tipo de amuletos, ya fueran cosas o animales para paliar la incertidumbre que nos causaba el embarazo. Bueno, ella se involucra también. Y yo creo que el cuento, la protagonista tomó el error de tomarse de licencia tantos meses antes de ella tener su bebé, porque tenía tanto tiempo libre que a lo mejor ella no fue tan inteligente en ese sentido, porque tal vez a él le molestaba, ella sin nada que hacer, era entretenido cuando él llegaba y se contaban cosas y ella ya no tenía tantas cosas que contar. Fue como, bueno, si hubiese habido amor, yo creo que todo se supera, ¿cierto? Pero parece que estaba esto tal vez destinado antes del embarazo, que iba a morir porque tampoco tenían tantas actividades como entretenidas, por lo que ella cuenta en el cuento. Así que le doy la palabra a Trinio porque algo nos quería terminar de decir. Simplemente quiero compartirles una recomendación, que es este libro, una novela, que se llama Después del invierno. Em, Esto lo publicó el año 2014 y es, ay, yo gocé, ¿qué quieren que les diga? La verdad que me entretuvo muchísimo y además me cautivó desde un principio. Es la historia de una pareja, Claudio, un cubano muy misántropo, y Cecilia, ¿no eres tú? Una mexicana solitaria, y los dos, cada uno compartiendo un departamento del mismo edificio, terminan siendo pareja. Pero bueno, allí vuelve a darse la situación de pareja, lo que se vive al interior de la pareja, pero sobre todo el encuentro de estas dos soledades. Uno que trata de entrar en el mundo del otro, el otro que trata de transmitirle cuáles han sido sus penas en la vida, pero hay una imposibilidad de llegar bien. Finalmente ella se enamora, él supuestamente también. Bueno, suceden muchas cosas entre estos dos personajes que nos hacen ver también el desgaste, la erosión de la pareja,
cómo hay que cuidarse mejor. Bueno, finalmente hay uno de los dos. No les voy a adelantar mucho más, simplemente con esas palabras les dejo más bien la ilusión de que ustedes lo descubran también, porque es un libro fascinante, que se los recomiendo de todas maneras, y muy transparente en lo que refleja la vida de pareja de hoy, que es distinta, a pesar de mantener la noción de lo que es vivir en pareja. Les agradezco muchísimo la lectura de Guadalupe Nettel y me encanta que hayamos traído hoy día a esta autora porque es lo que la gente joven y el mundo entero está leyendo hoy día. Muchas gracias a todos, un abrazo a los amigos de la radio y a mis compañeras, de todas maneras. Gracias Trini. Un saludo grande a una nueva auditora también que es Pauli, no sé su apellido, y los invito a suscribirse al canal porque en algunos teléfonos les llega inmediatamente el aviso que hay un nuevo cuento y en otros teléfonos no, pero sí la mayoría que es de los Android sí les llega a su teléfono, así que pueden suscribirse al canal, les avisa y ustedes se lo mandan a los amigos también, así que hasta la próxima semana, que tengan una linda semana, descansen y nos estamos viendo nuevamente. Muchas gracias.